Bien, Shalom, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Behavshai, Bahashem Rahakatash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem Behavshai, hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas, en diligencia viendo y aplicando estos videos de profecía. Shalom. Bien, tengo esta lección que viene inspirada básicamente en un en vivo que vi de alguien, que estaba hablando sobre la salvación a través del pecado, tratando de explicar equivocadamente lo que corresponde a pecado, porque tenemos que empezar por partes. Tenemos que saber algo primeramente. El pecado es la transgresión de la ley, para que no haya pecado quiere decir que nosotros estamos cumpliendo la ley al 100%. Sin embargo, estando en esta carne, en esta cárcel de carne, en este cuerpo pecaminoso, nos es imposible poder llegar a ese 100%. Sin embargo, nosotros lo logramos a través de la fe en Yahavushai, que este mundo ignorantemente conoce como el JS o el JC. Bien, entonces nosotros sabiendo qué es realmente ese pecado, que es la transgresión de la ley, lo cual te implica a cumplirla toda si tú quieres ser salvo, humanamente hablando, porque básicamente de eso se trataba ese video, y como ese video hay muchos otros que nosotros podemos usar para poder edificarme aparte, dar el correcto entendimiento de las cosas. Entonces, lo que estaba empujando este hombre a través de su video en vivo o su mala praxis de las Escrituras es que se podía ser salvo, aquí en la tierra, humanamente hablando, solamente por aceptar a Jesús en tu corazón, que es algo reiterativo, todo el tiempo dicen lo mismo, pero eso es incorrecto, eso es falso, eso es falso. Nadie aquí en la tierra humanamente puede llegar a ser salvo, si no es a través de Yahavushai, para poder llegar al Padre Yahweh. Bien, y ya no voy a hablar tanto. Entonces, esta titula dice: Pablo aún no era salvo, la salvación es un proceso hasta el fin. Y creo que así voy a titular la lección, porque la salvación realmente es un trabajo de todos los días, ¿no? Todos los días nosotros estamos peleando por nuestra corona, por la salvación. Corona es igual a salvación, porque la van a obtener aquellos que heredarán el reino del Señor, los 144,000. Entonces, todos los días tenemos una batalla que librar, porque esta es una guerra espiritual. Bien, por más que no lo quieran ver así o no lo empujen así, ¿de acuerdo? Entonces dice acá, y todo partió por esta escritura que se me vino a la mente, y le pedí a ChatGPT que pudiera traerla, con unas otras más para poder respaldarlo y así tener una lección más consistente, Entonces te dice Filipenses 3, versículo 12, pero no lo trae completo, así que lo voy a sacar por acá. Un momento. Dice Filipenses 3 y 12: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Entonces Pablo está haciendo una aseveración importante acá.
Él mismo menciona de que él no lo ha logrado. Y Pablo lidió directamente con Yahushua. Yahushua mismo agarró y fue quien lo levantó. No fue levantado por otro hombre. ¿Ok? Que sí, sabemos por la historia que recibió los mensajes de Yahushua a través de Naamán. ¿Ok? Pero, de igual manera, ¿ok? Pablo, antes de ser Pablo, era llamado Saulo. Y él ya era alguien celoso por la ley, alguien celoso, ¿ok? Por el Señor, pero de una manera, ¿ok? En que estaba incorrecta, hasta que pasó lo que sabemos, ¿ok? Y de este modo empezó a caminar ahora de un modo espiritual, y así fue como él fue destinado a ser el apóstol de los llamados gentiles, no gentiles naturales, porque gentiles naturales implica a gente de otra nación, ¿ok? Y estas escrituras no son para la gente de otra nación, solo son para los israelitas, ¿ok? Que para aquel entonces habían israelitas asimilados en diferentes otras costumbres, ¿ok? En especial eran helénicos o estaban en el helenismo, ya por haber sido absorbidos por las costumbres griegas o del resultado de generaciones, ¿ok? Generación por costumbres griegas, porque ya había pasado regular tiempo desde el helenismo. Ahora, vuelvo a leer. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, disculpen, que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Mashiach Yahushua primeramente me hizo suyo. Entonces hace la especificación acá. Fue Yahushua mismo quien lidió con Pablo para poder abrirle el entendimiento, ¿ok? Y tornar su camino a la servidumbre del Señor mismo, ¿ok? Acorde al propósito verdadero, bien, no al celo humano, porque la Escritura te dice que, es más, déjeme traerlo un momento, que es algo que se repite hoy bastante. Romanos 10, pero lo voy a traer en la Reina Valera. Romanos 10 y 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque quieren hacer acorde a como creen, a como piensan nada más, pero no están tomando en cuenta el verdadero misterio. Y esos misterios son enigmas, son únicamente revelados a los que el Señor determina para que les sean sus siervos, ¿ya? Pero mientras gente hasta el sol de hoy todavía camina bajo un celo equivocado, lo que hacen es trastornar escrituras y luego pretender que están revelando misterios cuando realmente no lo están haciendo, solo están dando lecturas y una interpretación humana, lo cual es incorrecto con las escrituras. Vamos acá. Disculpen, estoy cruzando la calle. Es 2 de Pedro 1 y 20. Teniendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ves? No hay nada que tú puedas agarrar y decir, ok, yo voy a entrar en mi habitación, voy a leer, voy a meditar y voy a sacar este super misterio
y lo voy a transmitir en vivo y, y yo, y yo voy a ser reconocido por eso. No funciona así, ¿ok? Pero se comenta por qué, porque ese es el espíritu realmente que tiene Jacobo, que tiene Israel para con las escrituras. Su celo lo lleva a hacer estupideces, ¿ok? Lo lleva a jugar con cosas que no le competen, ¿bien? Entonces, perdón, tengo que seguir leyendo Filipenses, ¿ok? Filipenses 3, versículo, me quedé en 13. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, que es básicamente nuestras cargas, ¿ok? Porque nosotros estamos cargando demasiadas cosas, pecados, estamos bajo un peso de todas las cosas que hemos hecho, que sabemos, y nos atormenta muchas veces las cosas que no sabemos, pero todas ellas nosotros las ponemos en manos de Yahweh Bahashim Beahushai para poder continuar en esta carrera, ¿ya? Y Pablo, siendo un sicario, teniendo las manos manchadas de sangre, ¿ok? Fue redimido por Yahweh Bahashim Beahushai, y el Señor mismo le dio la autoridad de poder hablar estas palabras para consuelo nuestro también, ¿ok? Es ahí donde radica realmente el hecho de que tus pecados no te pesen. No es que ya tú dices, creo en el JS, en el JC, y ya soy salvo, y ya no tengo pecado, y ya no peco más. Pero no entienden lo que es pecado, y no entienden que el no pecar significa seguir la ley. Por lo contrario, porque no hay otra dirección por donde ir. Pero al no entenderlo, ¿ok? Solamente revelan de que el Señor no les ha amanecido a ellos, ¿ok? No les ha permitido que puedan apreciar la luz de la salvación, a pesar de que así la profesen con sus labios mentirosos, ¿ya? Ahora dice: pero me concentro únicamente en esto. Salá, que me voy a cambiar de lugar, estoy apestando esto. Dice: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, ¿ya? Y es lo que todos nosotros estamos haciendo ahora en estos días, man, ¿ok? Porque el hecho de que, ok, estamos en una carne pecadora, no quiere decir que ahora, ya, entonces, ¿ya eres consciente de eso? Pues ahora, si tú crees, aunque peques, ya no pecas. No tiene ninguna lógica esa enseñanza cristiana estúpida, ¿ok? Porque ni es profunda y mucho menos es seria. De lo que se trata es de ofender menos, ¿ok? Ya nosotros sabemos cuáles son los nombres, ¿ok? Los nombres correctos del Padre y del Hijo, que el nombre correcto del Padre es Yahweh, que significa Él existe, y el nombre correcto del Hijo es Yahavushai, que significa El Salvador. Y por ahí se empieza, porque son cosas básicas, ¿ya? Pedro mismo menciona de que Pablo decía muchas cosas y que los incapaces, ¿ok?, querían entenderlo, pero eran cosas muy elevadas, man, ¿ya? Entonces, definitivamente, el Señor no ha revelado a todos este tipo de misterios, ¿ya? Y ahora, como dice acá, pero me concentro únicamente en esto. Nosotros tenemos como concentración, ¿qué cosa? El haber muerto al mundo. Nosotros cuando dejamos, vamos a respaldar eso, ¿no? Efesios, Efesios 4:24, perdón, voy a empezar en 23, ¿ok? Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Por qué? Porque nosotros, habiendo salido de distintas vidas y habiendo vivido diferentes situaciones jodidas, vergonzosas tal vez, y sobre todo mundanas, ¿cómo nosotros podemos volver a Yahweh Ba'ashim Be'ahushai y que
podamos ser aceptados a Él, porque tú no aceptas a nadie, ¿eh? Tú tienes que entender que eres barro, ¿ya? Que ese es otro punto importante. Gente por el orgullo de la gente no les permite ver de que solamente son barro y que el alfarero es el Señor y Él tiene el poder de hacer contigo lo que Él quiera, de moldearte como Él quiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento en que tú conoces esta verdad? Pues, el Señor te revela sus nombres, el Señor te revela quién tú eres, ¿ok? Te revela quién es tu enemigo, de quién te tienes que cuidar, de cómo se mueve el mundo, ¿ya? Y de ese modo es como tú vas caminando para un aprendizaje, un crecimiento espiritual, ¿ya? Que va de la mano junto con el mental y el cuerpo también, porque las escrituras te mencionan que tienes que cuidar el cuerpo, pero que no es una prioridad en el hecho de que en situaciones tus decisiones deban basarse a la carne, sino al espíritu, ¿ya? Ahora dice 24, pónganse la nueva naturaleza, es ahí donde radica el punto, porque cuando en la renovación de los pensamientos, eso quiere decir que el Señor actúa a través de su palabra, a través de su espíritu, dentro de ti, en tu mente, ¿ok? Porque ese es otro punto, la gente no entiende lo que significa corazón en las escrituras, ¿ah? Corazón vuelve a la palabra hebrea lab, que significa mente. Por lo tanto, cuando la escritura habla de corazón, significa que renueva la mente, que llega a la mente, ¿ok? Porque la mente es lo que piensa, no el corazón es un músculo. En este caso podemos llamarlo el motor de todo tu sistema, ¿ya? Entonces, dice acá, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Y cómo se puede volver a la semejanza de Yahweh Ba'ashim Be'ahushai? En la práctica de las obras. Porque lo que es como, por ejemplo, un padre. Un padre, cuando enseña a su hijo, ignorante, ¿ok? Todavía pequeño, neófito, el cual ignora sobre la vida, sobre las cosas, ¿ok? Del crecer, de lo que le corresponde en cada etapa, ¿ya? Un padre lo que va a hacer es, va a enseñarle, va a darle instrucciones de cómo moverse, ¿ok? Y de esa manera, si el niño es obediente, va a tener gracia a los ojos de su padre. Es lo mismo, ¿ok? Nosotros cuando estamos volviendo, ¿ok? A Yahweh Ba'ashim Yahushai, dejando este mundo, dejando las malas prácticas y empezando a realizar las obras correctas acorde a la instrucción del Señor, es decir, siguiendo las escrituras, siguiendo la ley a nuestra mayor habilidad, es ahí donde nosotros cobramos, ¿qué cosa? Cobramos gracia a los ojos del Señor, y algo que pasa ahí es que realmente ahí es donde estamos haciendo actos buenos o hechos justos, y estamos en el lugar de hacer los hechos justos en estos lugares de esclavitud. Es por eso de que es una lucha constante. Pero tú no vas a sentir la lucha si tú dices, no, ya estoy salvo y ya no importa nada más y continúas viviendo tu vida. Entonces, eso realmente no es haber sido renovado en los pensamientos, no es haber sido renovado en el espíritu, no es haber sido lavado por el agua de la palabra. Porque no hay manera en cómo tú puedas abandonar el pecado, ¿ok? De no ser activado por el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor te va a llevar ¿a dónde? Te va a llevar a la obra de las Escrituras, de la palabra. Y la obra de la palabra hará que ofendas menos. Bien, entonces vamos a una escritura para respaldar esto. Salmos 119 y 9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos vuelve agradables al Señor? El ser obedientes, ¿verdad? El buscarlo a Él, el depender de Él. Y lo hacemos mediante su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros estamos sucios, estamos en esta condición baja, mundana,
y salimos de ella, nosotros, ¿qué estamos practicando? Lo que dice acá, obedeciendo su palabra. Entonces, en la obediencia de la palabra de Yahweh Bashem Yahushai es como realmente nos estamos purificando día con día. Bien, y es una renovación de adentro hacia afuera. Ahora dice, Filipenses 3, versículo 13 al punto, y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Yahweh Bahashim Yahushai nos llama por medio de Mashiach Yahushai. Entonces, no es algo como que, ok, yo digo que ya lo tengo y ya lo tengo y ya no hago más nada y sigo viviendo mi vida y ya está, ¿verdad? O leo la Biblia, pero leo la Biblia 1 hora o 2 horas, o hago mi live y apago live y luego salgo porque mi viejita me invitó a tomar un lonche con pan con chicharrón. O sea, son huevadas, man. Así no funciona. Esta es una pelea hasta el final. Y la pelea es de todos los días, en todas las horas. ¿Qué es lo que te dice acá? Aquí Pablo admite que no ha alcanzado todavía la perfección. Porque para que tú seas perfecto, ¿okay? Ese es un punto. Porque para que tú seas perfecto quiere decir que ya eres salvo. Ya estás salvo ya. Porque la salvación que Yahweh Bashem Yahushai va a traer va a ser una salvación aérea a través de los carros celestiales y en la que vamos a ser transformados en cuerpos perfectos. Voy a traer eso. Primera de Corintios 15. Acá está. 1 Corintios 15 y 51, que he aquí donde radica el segundo pacto. He aquí, os digo, un misterio. ¿Ves? El Señor no habla, ¿ok? Cosas sencillas para que todo el mundo lo tome. Que hasta por sencillo que sonase, tiene siempre algo detrás. Y eso solamente es revelado a aquellos a los que les otorga su espíritu. Sabiduría de Salomón 8. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir con dormiremos? Que vamos a morir. No todos vamos a morir. Van a haber hombres que sí, ok, van a ser mártires, van a probar de la muerte, pero van a estar cubiertos por Yahweh Bashem Yahushai. Pero también va a haber otros hombres que no, que simplemente van a probar inmortalidad y ya la están probando desde ya. Y van a estar cubiertos de todos los peligros y van a ver la salvación aérea. Dice 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, lo cual, ojo ahí, a la final trompeta, porque son 7 trompetas, ¿verdad? Las 7 copas, los 7 ángeles, que representan esos juicios que Yahweh Bashem Yahushai va a traer. Entonces te está hablando de la séptima trompeta. La séptima trompeta también especifica que es en donde llega Yahushai en esa enorme nave patriarca. Dice, porque se tocará, y esa trompeta última va a ser para la Tercera Guerra Mundial, los misiles nucleares. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Para que tú, mira, tienes incorruptible, ¿verdad? Incorruptible quiere decir que no está contaminado. ¿Cuál es el antónimo simple? Corruptible, que vuelve a corrupción, es decir, que está pervertido, ¿ya? Y todos nosotros en este mundo, bajo esta carne, vivimos en una porción de la corrupción de este mundo, ¿ok? Pero nos vamos purificando, ¿cómo? A través del agua de la palabra, ¿bien? Pero acá te está hablando de este evento en el que los verdaderos salvados, ¿ya? Quienes son los elegidos, el remanente, ellos en un abrir y cerrar, en un abrir y cerrar de ojos, en el sonido de la última trompeta, es decir, en la llegada de Yahushai, los que aún vivan, primero con los que
los que han dormido, es decir, los que han sido desvividos, dice, y los muertos serán resucitados. Es decir, los hombres que han muerto, ¿ok? En la verdad, haciendo este trabajo, esta labor, peleando por Yahweh Ba'ashem Yahushai, dando testimonio del Señor, ¿ok? Hablando la verdad, sin caer en las malas palabras, que malas palabras lo que significa es falsa doctrina, ¿ya? Ellos dice que van a ser resucitados incorruptibles. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Si se supone que ya eran salvos, ¿no? Es porque al morir, su cuerpo quedó aquí, ¿ok? Volvió al polvo, pero su espíritu volvió al Padre, ¿ya? Y durmió, tuvo descanso. Y ahora el Señor lo ha activado nuevamente, pero ya en cuerpos, ¿qué? Incorruptibles, cuerpos nuevos, y para ser totalmente incorruptible, eso quiere decir de que tiene el 100% de la capacidad de poder servir a Yahweh Ba'ashem Yahushai, que tiene la porción completa, básicamente que no puede pecar. Ese es el verdadero salvado, ¿ok? El que ya no puede pecar, man. Porque este mundo es una trampa, man. Te limpia y luego te vuelves a ensuciar al primer paso. Ajá. Pero una vez habiendo sido resucitados nuevamente, hablando de los que han caído en la batalla, el Señor lo que va a hacer es darles cuerpos perfectos que contengan el 100% de su espíritu. ¿Ya? Dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora hablando de los que están acá, van a ser transformados también. El Señor a los que duerman, a los que su espíritu ya llamó, les va a dar los va a despertar y darles un cuerpo nuevo. Y los que estén todavía vivos, acá batallando, luchando, esperando a Yahweh Ba'ashem Yahushai, los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, man. Eso es lo que va a pasar. Bien, pero es ahí donde radica la perfección. Es ahí donde radica la salvación final. Por eso dice acá, aquí Pablo admite que no ha alcanzado todavía la perfección ni la meta final de la salvación. ¿Ves? Porque la meta final de la salvación es esa. Llegar a lo incorruptible, llegar a la inmortalidad, abandonar lo corruptible y lo mortal. Pero que sea el Señor el que lo determine, no tu estúpido pensamiento idiota de pensar a la ligera que las cosas altas de los cielos simplemente pueden decretarse porque así lo quieres tú. Esa es una estupidez reverenda. Él está prosiguiendo, caminando, perseverando en fe y obediencia. ¿Por qué? Porque la fe es lo que te hace avanzar, man. Tú puedes ser obediente, sí, pero puedes perder esa disciplina en algún momento, esa motivación te puede desviar hacia otras cosas y tú vas a seguir engañado y no lo sabes. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Que todos nosotros realmente, o los israelitas, debemos de depender de Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque Él es el único que nos puede instruir, así como el único que nos puede salvar, ¿ya? Y no es el tiempo, dice, la salvación está más cerca, pero aún no completada. Nuevamente, Pablo, Romanos 13 y 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que cuando fuimos despertados a esta verdad. Cada día es un día menos para Esaú, es un día menos en este infierno y es un día más cerca a la salvación, es un día más cerca a ver la caída de este imperio del autoproclamado hombre blanco y la restauración de Jerusalén. Cada día estamos más cerca de eso. Dice, Pablo enseña que la salvación se acerca mostrando que no era algo pasado o ya obtenido, boom, chúpala, dice, sino una esperanza futura. Porque si tú ya lo tienes, entonces ¿de qué manera tú te vas a esforzar por presentarte agradable a los ojos del Señor? ¿Cómo aprobado? Perdón. ¿Cómo vas a hacer eso entonces? Si ya lo obtuviste. Ya no tendría sentido. A menos que seas un tal súper perfecto, Pero
sabemos que el Señor dijo, humanamente no hay posibilidad. ¿Ya? Déjame ver si lo puedo traer. Déjame traerlo en Marcos. Marcos 10 y 26. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Ok? Mira, y estaban con el Mesías en ese momento. Y ellos ya se movían con Yahawashi en ese momento. Ya caminaban con Yahawashi. Lo seguían. Ya eran conocidos como los discípulos de Yahawashi en ese momento. Que entonces ya no eran salvos si creían en él. Por algo se movían, ¿no? Por algo movían sus pies. Por algo dejaron sus vidas para seguirlo. Que no eran salvos. Entonces, y aún así le hicieron esa pregunta, ¿verdad? Porque ellos sabían que todavía no eran salvos. Ellos sabían que la restauración de Jerusalén todavía no había llegado, pero creían que era el tiempo. Eso sí, dice, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Yahawashi los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, ¿ves? Humanamente hablando, es imposible. ¿Por qué? Porque al final del día estamos rodeados de males, estamos rodeados de maldad, estamos viviendo en el imperio, en el mundo del impío, ¿ok? Donde Satanás es el príncipe. ¿Cómo carajo vamos a poder ser salvos acá si las trampas están por todas partes? Si humanamente no tenemos poder de nada. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacerlo? No hay manera, ¿ya? No porque tú lo decretes ni esto, que esas son huevadas. Podemos pedir, sí, a Yahweh Shai que nos mantenga firmes en Él y nos mantenga atentos a las trampas, a este diablo, entendiendo de que vamos por nuestra fe, vamos a ser zarandeados hasta estar así al filo del acantilado. Vamos a ser zarandeados, no vamos a librarla fácil. Pero todo eso radica en una dependencia real en Yahweh Shai, no en una dependencia de tu propio pensamiento, tus propias, como decía la escritura que saqué, iniciativa humana. Porque acá mismo Yahweh Shai te dice, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Yahweh todo es posible. Y nosotros no podemos llegar al Padre si no es a través del Hijo. ¿Ves? Y si tú lo sigues llamando JS o JC, entonces tú no estás hablando del Hijo. Estás hablando de un fucking maricón de los 1400, asesino, incestuoso, ¿ya? Y un maldito. El que creen que es el Mesías, pero que en realidad no lo es. ¿Ya? ¿Se movió esto? Sí. Dice, Pablo enseña que la salvación se acerca mostrando que no era algo pasado o ya obtenido, sino una esperanza futura que recién va a llegar. La salvación se recibe al final. ¿Al final de qué? Al final de este mundo. ¿Ya? Porque aunque tú mueras acá, estamos supeditados a reencarnación, pero para el tiempo que nos queda, ya no va a haber reencarnación, Ya no es como en el tiempo de antes, acá se rompe el patrón, acá el Señor dijo, no, ya no hay más tiempo ya para este imperio. Por lo tanto, va a faltar tiempo para que vuelvas nuevamente en una tercera o cuarta generación. Por lo tanto, ¿de qué final está hablando? Está hablando del final de esta era, de este aion, que es un periodo de tiempo en el griego. No creo que no lo dice completo. Mateo 24 y 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, ¿cómo carajos esta gente dice ahora que ya es salva si ni siquiera ha llegado el fin? Y dudosamente se están manteniendo. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Qué más dice?
Yahushua mismo dejó claro que la salvación es para quien persevere hasta el fin. Pablo, sabiendo esto, mantenía su carrera espiritual. Filipenses 3:14, lo que hemos leído. La esperanza de la corona futura. Ahí. Segunda de Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla. No, mejor lo saco acá. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Ves? Para que tú termines una carrera tienes que llegar al final. No puedes terminar la carrera cuando tú chucha te dé la gana. ¿Ya? Hay reglas, y lo que evidencia esta gente es que no sigue las reglas, lo cual es sinónimo a no ser obediente. ¿Obediente a quién? A la palabra, no al hombre, no a mí, no a nadie, no a ningún hermano. Sino no son obedientes a Yahweh Shem Yahushai, lo que él dice o determina acorde a lo que ha mandado como instrucción. Dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan. ¿Ves? No los desesperados que dicen, no, yo ya soy salvo, yo a mí ya no me aplica, yo ya no peco. Están huevones. Sí pecan, pero en su orgullo piensan que, en orgullo y desesperación, piensan que diciéndolo o sintiendo algo distinto en ellos mismos, que son emociones transitorias, que ya están fuera ya. Y no están fuera de nada, siguen todavía en la pelea, solamente que tienen los brazos abajo y le van a meter un buen sopapo en la jeta y por eso van a quedar en el suelo al final del día en esta carrera. En cambio, los que esperan, ¿no? ¿Y quiénes esperan? Los que tienen fe en Yahushua, en Yahweh Shem Yahushua. Bien, dice, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y esta gente no espera la venida del Señor, realmente. Si la esperaran, estuvieran haciendo el trabajo, estuvieran entendiendo, estuvieran comprendiendo los misterios, los enigmas, se pusieran en orden, pero no lo hacen. Por lo tanto, acá dice Pablo, aquí Pablo ya cerca de su muerte dice que otro punto más. Entonces el final, si aún la séptima trompeta no llega, ¿ok? El final de la carrera también hace referencia, ¿ok? Si estamos vivos a cuando llegue Yahushua. Pero si aún falta para la llegada de Yahushua, si aún no está el microchip, si aún no está la obligatoriedad del microchip, que es la marca de la bestia, porque ya está este chipi, este chipi ya está corriendo, este chipitaz está corriendo, pero todavía no es obligatorio, por lo tanto no llega a la Tercera Guerra Mundial, y lo que puede llegar es nuestra muerte. Entonces es ahí donde aplica también el final de nuestras vidas y el final de nuestra carrera. En este caso, Pablo ya estaba cerca de su muerte, por lo tanto, el final de su carrera dice que la corona, la salvación completa, esa corona representa esa salvación completa. ¿Dónde vemos acá algún pendejo con corona? A menos que se la compre o se la forje o tenga plata y se haga una corona de oro y perlas, etcétera. Pero eso es solamente una corona material, humanamente hecha, no la que el Señor va a otorgar para ese momento a sus elegidos, ¿ya? Entonces esa corona representa la salvación completa, y esa salvación completa va a ser para aquellos que gimen y claman en estos tiempos por las abominaciones que están pasando y están peleando por el Señor, renunciando a sus vidas, siendo un sacrificio vivo. Les será dada en aquel día, no antes. La escritura del cuarto Esdras te menciona, no te apresures por encima del Señor, no te apures por encima del Señor, que básicamente el Señor no maneja tus pilas, no chambea a como tú quieres, a tu ritmo. Él ya tiene todo listo. En Habacuc 2:4 te menciona que aunque tarde, espéralo, porque no va a demorar, lo cual quiere decir que es el tiempo indicado. Cuando tú pienses en tu percepción que el Señor se está demorando, realmente no se está demorando, sino que está poniendo a prueba a muchos, como también está esperando a muchos otros, ¿ok? Y en el espíritu correcto,
Lo que estamos haciendo nosotros es levantar a la elección a aquellos a los cuales el Señor aún espera, ¿ok? Por la misericordia que Él tiene. Pero una vez sean sellados, todo esto se detona. Dice, eso confirma que ni siquiera Él se consideraba salvo mientras vivía, pero tienes a muchos gran pendejos que dicen, yo ya soy salvo, ya, tú solamente, ¿cómo se dice? Habla tus pecados y ya, y cree, acepta a Jesús en tu corazón. Y ya eres salvo. Esas son huevadas, man. Ni siquiera Pablo se sentía, mientras estaba vivo, se sentía salvo. ¿Ok? Entonces Pablo llegó al final de su carrera, es decir, al final de su vida. Y a raíz de eso, él ya puede hablar de una salvación completa. 4. La salvación es esperanza, no posesión presente. ¿Ya? Y esa es la esperanza con la que nos levantamos todos los días. No nos levantamos simplemente para chambear, hacer esto o lo otro. Nos levantamos porque tenemos que pelear por Yahweh Shin Yahushua para ganar esa corona. ¿Ok? Y porque el Señor nos dio su espíritu para hacerlo. Para defender su evangelio, su palabra. ¿Ok? Para pelear por ella. Y es algo futuro, no es algo presente, dice Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Y sí, ¿ok? Porque el Señor lo que nos salvó de toda la mierda del mundo, nos salvó de todas estas cojudeces que son trampas en el mundo, en nuestro alrededor, ¿ok? Alejándonos de gente de mierda, de alimentos basura, ¿ya? Nos alejó de todo eso, nos salvó básicamente, porque bien el Señor nos pudo haber dejado en esos entornos, y a los 2 días, 3 días morir, pero no fue así. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿ves? Entonces nosotros, sí, el Señor hizo un cambio en nosotros, hubo una renovación espiritual, ¿ok? Una renovación interior y nos hizo caminar mejor, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que se ve, ¿verdad? Eso es lo que se ve acá, se nota y te lo mencionan también. Tu padre, tu madre, algún familiar quizás te puede decir después de un tiempo, oye, tú ahora hablas distinto, ahora caminas distinto, ahora te has vuelto más responsable, se te ve más serio, ya no estás al juego, ya no tomas decisiones imprudentes. Son cosas que se ven, pero dice, no es esperanza. Entonces no tienes por qué alegrarte de eso del todo, que sí puede ser una alegría para ti, de las pocas que vamos a tener en esta verdad, pero no significa que sea la alegría completa para ti, que ya te tengas que entregar a eso. Dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Verdad? Si ya lo ves, ¿qué puedes esperar de eso? Pierde toda clase de sentido alto que el Señor puede darnos. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, que es aquí donde radica la fe, porque si vemos algo, quiere decir que la fe es incompleta, ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es estar seguro de lo que viene, y la convicción de lo que no puedes ver, es creer fervientemente en lo que es invisible. Y lo invisible acá es la salvación. ¿Ok? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y paciencia significa la espera en medio del dolor. Por lo tanto, no somos salvos todavía. Si fuéramos salvos no nos dolería nada. No estaríamos en una condición baja, teniendo que pagar cuentas, teniendo que servir a gente basura, a gente de mierda. No estaríamos en esta condición, Por lo tanto, no somos salvos aún. Quien enseñe eso está enseñando realmente cosas contrarias a las Escrituras, y el Señor va a cobrar juicio sobre ellos. Pablo explica que la salvación está en esperanza, aún no manifestada. Esto significa que vivimos en el proceso, aguardando la redención total. ¿Ves? La redención total va a venir con Yahweh Shai. ¿Tú crees en el Señor realmente? Pues tienes que esperarlo para que Él pueda redimirte totalmente. Porque tú por ti mismo, tú no vas a redimirte totalmente. Conclusión breve. Pablo, aunque escogido, lleno del Espíritu y apóstol de Mashiach Yahweh Shai, a Pablo no le hacían efecto los venenos, y aún así no era salvo. Imagínate eso,
Acá puta, te muerde un perro con rabia, man, dejas de tomar agua y te mueres de deshidratación por rabia. ¿Ah? Pero Pablo fue mordido por un aspid, por una serpiente venenosa, y siguió como en las huevas, y aún así él no se declaraba salvo. ¿Qué autoridad puede tener alguien en estos tiempos de decirlo? Dice, declaró no haber alcanzado aún la salvación final. Nos enseña que la salvación es un camino de perseverancia. Algo muy alejado de nuestra gente, de Jacobo, man. Jacobo quiere todo fácil. Se completa el camino ancho, básicamente. Se completa al final de nuestra carrera, al final de tu vida o al final del mundo, cuando Yahushua venga, si estás vivo aún. Y se recibe cuando el Mashiach regrese. El ungido se recibe cuando Yahushua regrese y transforme a los suyos, lo que hemos leído, ¿verdad? Dice Hebreos 10:36, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Yahweh, Bahashem Yahushua, obtengan la promesa. Entonces aquel hombre que no vaya a hacer acorde a como Yahweh Bahashem Yahushua determine de su palabra, entonces no está haciendo la voluntad del Señor, sino está apoyándose en su propia sabiduría, está siguiendo doctrina de hombre, ¿ok? Básicamente el Señor no la ha revelado, está siguiendo bajo su propio celo y creando su propia justicia. Y esa justicia no va hacia ninguna parte, en realidad, porque es un eterno bucle el cual vive el mundo, ¿ok? Ahora es el Espíritu, me están leyendo 2 Tesalonicenses 2. Pero con eso, hermanos, esperando hayan sido edificados. La conclusión de esto es que en este tiempo nadie es salvo, man. Nadie puede decir que es salvo por las huevas. La salvación va a venir en la restauración total con Yahushua o al final de tu carrera, man, al final de tu vida, de acorde a cómo te hayas movido bajo la voluntad del Señor, con las obras del Señor, ofendiendo menos. Es decir, siguiendo las Escrituras, no, practicando los hechos justos, no acorde a tu propia idea, man. Okay. Con ello, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Behavisha, Bahashem, Rahakwadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.